Bien, buenas tardes. Buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. No sé si eh, me escuchan. El sonido Sí, está bien. licenciado. Licenciado. Sí, ¿Sí? licenciado, lo escuchamos. Perfecto. Entonces, nuevamente, pues aquí estamos conectados para continuar con la clase que iniciamos el día martes. El día martes, entonces, haciendo la presentación sobre lo que es precisamente y cómo opera el derecho constitucional dentro del proceso penal. Entonces, vamos a continuar. Me parece que estábamos en la etapa precisamente de lo que es ser oído, ¿verdad? Porque la parte de citado ya creo que lo habíamos terminado, ¿es correcto? Sí, licenciado. Sí, perfecto. Entonces, bueno, vamos a pedir por favor de que empecemos con la presentación, ¿m? Con la presentación de PowerPoint. ¿M? Así que, por favor. Bueno, ya vimos todos los elementos del citado, ¿verdad? Debe existir un hecho delictivo, debe haber un acto introductorio, debe cumplir con el requisito del artículo 32 constitucional, en donde señala que debe explicarse el motivo, y obviamente tiene que haberse citado por un juez competente. Y arriba pues tenemos la definición de lo que eh, quiere decir precisamente un citado, ¿verdad? Medida de coerción a efecto de hacer comparecer ante un juez competente a una persona. Es decir, hacer comparecer, como les digo, eh, no es que efectivamente ellos quieran, pues el coertio, que también corre como parte de la jurisdicción, el vocatio y el coertio, donde precisamente el juez también tiene la facultad ordenar, de ordenar que una persona se comporte o realice una determinada actividad. Yo creo que ahí precisamente ya lo teníamos, ¿verdad? El vocatio y el coertio, que ahí operan los dos precisamente. Y por eso es que hacemos énfasis que es una medida de coerción, ¿verdad? Efectivamente, porque no es su voluntad, no es si ustedes quieren o no ir al, a la cita, sino que tienen la obligación de ir una vez que el juez lo ha ordenado. Bien, así, en breves palabras, es que podemos anunciar lo que efectivamente tiene esa parte de ser citado. Entonces, vamos a la siguiente, que efectivamente ahí es donde nos habíamos quedado, ¿verdad? Entonces, vamos a ver a la siguiente diapositiva. Bien, entonces, como dice citado, oído, dice menciona o se lee o está regulado en el artículo 12, oír, ser citado, oído. En esta segunda parte, que es bastante importante, es, como le digo, bastante importante el tema de que a la persona se le está otorgando el derecho de audiencia, la parte de ser escuchado. Porque obviamente para ser escuchado también debió haberse cumplido ciertos requisitos. En primer lugar, la persona tiene que saber de qué se le está sindicando, pues, de qué delito se le está señalando. Y entonces, si vemos el Código Procesal Penal, en el artículo 82, el artículo 82 del Código Procesal Penal, donde, por ejemplo, tenemos ahí la primera declaración, y en el 82 es cómo se va a desarrollar la audiencia precisamente de primera declaración, el desarrollo, ¿verdad? Entonces, después de los aspectos o advertencias preliminares que se tiene que hacer precisamente y que están reguladas ahí en el 81, pues miren ustedes que en el artículo 82, desarrollo, indica, la audiencia se desarrollará de conformidad con lo siguiente.
O sea que ahí está señalando qué es lo que se va a hacer dentro de esta audiencia. Y en primer lugar, el numeral 1 indica: el juez concederá la palabra al fiscal para que intime los hechos al sindicado con todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar, su calificación jurídica provisional, disposiciones legales aplicables y descripción de los elementos de convicción existentes. El número 2 dice: si el sindicado acepta declarar, el juez le dará el tiempo para que lo haga libremente. Entonces, una de las primeras cosas para ser escuchado es que él tiene que tener claridad sobre el hecho que se le está señalando, el hecho que se le está intimando. Así es como lo regula el código. Intimar a una persona es sindicarlo, señalarlo como responsable, ¿verdad?, de la comisión de un delito, o sea, posible responsable de la comisión de un delito. Y sobre esa base es que él tiene y exige y puede exigir y tiene derecho a ser oído. Tiene un derecho de audiencia. Como les dije ya, y ya creo que hasta aburridos están de que yo les cuente esto, pero en todos los casos que ustedes miran, en todas las circunstancias, siempre la persona que ha sido señalada de algo o se le reclama algo, debe de tener el tiempo necesario para que él pueda explicar, que él pueda darle su versión del hecho. Entonces, eso es el derecho de audiencia, ¿verdad? Pero claro, no va a poder hablar si efectivamente no se ha hecho una intimación o se le ha sindicado claramente, como en términos generales lo hace el 82 del Código Procesal Penal, que le hace ver todas las circunstancias, como dice, de tiempo, modo y lugar, y su calificación jurídica provisional. Entonces, así yo ya sé de qué me están acusando, así ya sé de qué me están señalando, así ya sé de lo que me están intimando. Esto también se refiere y que hay algo muy particular y que posiblemente alguno lo vio o alguien ha estado cerca de estas circunstancias, que, que hay veces, ¿verdad?, que encuentran a su pareja y que está enojada y le miran una mala cara, un mal rostro, y entonces le dice, obviamente, su pareja, la otra le dice: bueno, ¿qué te está pasando? ¿Qué tenés? Nada. Bueno, entonces, ¿por qué estás con esa cara? ¿Qué te importa? Mm, Bueno, discúlpame, va, pero no sé qué está pasando, va, ¿verdad? Y todavía tenés el descaro de estar preguntando cuando bien sabes lo que hiciste. Mm, pero no sé, va. Mm, Bueno, entonces, si no me decís de qué es, pues yo no puedo contestarte, pues. No te puedo decir nada, ¿verdad? Eh, Ahí veo que Diana se estaba de reír como que ya lo ha hecho, ¿verdad? Ya le ha pasado porque ya lo ha hecho. Ay, bandida. Pero decime qué te pasó. Pero si no me decís, ¿qué quieres que te diga, pues? Ahora te vas a hacer el baboso, como que no sabes nada, ¿verdad? Sí, cómo no, ¿verdad? Después de que uno se entera de todo, tal cosa. Bueno, entonces eso es el derecho de audiencia, ¿verdad? Que obviamente tiene derecho a hablar, pero también tiene derecho a saber de qué es lo que me están hablando, qué es lo que yo hice, qué fue lo que cuál es mi culpa, pues, de alguna manera. Eso es para que efectivamente se pueda ejercer un derecho de audiencia. Miremos la siguiente chibolita, por favor, la siguiente. Claro, de acuerdo a esto, pues obviamente nosotros tenemos que tener un juez competente e imparcial. Esas son las características que debemos de tener precisamente, que es obviamente lo que debemos de tener enfrente. Un juez competente ante el cual yo pueda hacer esa declaración, que es competente porque llena todos los requisitos precisamente para que yo ante él pueda juzgar. Entonces, obviamente, entonces, obviamente,
Eso está regulado de alguna manera en el artículo 203 constitucional sobre efectivamente esas características que debe de tener precisamente el juez, competente e imparcial, para que ejerza yo mi derecho de audiencia. Entonces, ahí es donde se da precisamente esta circunstancia. Siguiente, por favor. Obviamente, al momento de ser audillo, al darme precisamente el derecho de audiencia o poder ser escuchado ante juez competente e imparcial, ahí empiezo yo a ejercer mi derecho de defensa. Es un derecho de defensa que efectivamente tenemos todos la obligación de lo que esto esté sucediendo, pues. Entonces, para eso, tenemos precisamente lo que regula el artículo 8 constitucional. Bueno, después vamos a ver también lo relativo al 7, pero miremos el artículo 8. Por favor, alguien que lo lea. Artículo 8. Derechos del detenido. Todo detenido deberá ser informado inmediatamente de sus derechos en forma que le sean comprensibles, especialmente que pueda proveerse de un defensor, el cual podrá estar presente en todas las diligencias policiales y judiciales. El detenido no podrá ser obligado a declarar sino ante autoridad judicial competente. Bueno, ahí tenemos precisamente las condiciones dentro de los cuales están dentro de sus derechos, ¿verdad? Pero tiene que estar informado también de sus derechos. Sobre todo, saber cuál es la causa precisamente, ¿verdad? De su detención, si es que la persona ha sido detenida. Para eso, ¿verdad? Leamos el artículo 7, que de alguna manera tienen relación. Notificación de la causa de detención. Toda persona detenida deberá ser notificada inmediatamente en forma verbal y por escrito de la causa que motivó su detención, autoridad que le ordenó y lugar en el que permanecerá. La misma notificación deberá hacerse por el medio más rápido a la persona que el detenido designe y a la autoridad será responsable de la efectividad de la notificación. Bueno, ahí ya están hablando de la notificación. Como ya dijimos, una cosa es ser citado, ¿verdad? Y otra cosa es notificar, ¿verdad? Cuando estábamos hablando de ser citado, es para hacer comparecer a una persona. Cuando hay una notificación, lo que se le va a poner en su conocimiento es una resolución o una decisión del juez, ¿verdad? Que para que él también lo tenga en su conocimiento. Entonces, ahí cuando dice deberá ser notificada inmediatamente en forma verbal y por escrito de la causa que motivó su detención. Entonces, esta persona debe saber por qué lo están deteniendo. Incluso ustedes, en pocas palabras, cuando miran ustedes películas norteamericanas, ven que inmediatamente a la persona que están siendo detenidos por la policía en Estados Unidos, inmediatamente lo está esposando, pero al mismo tiempo le está dando a conocer sus derechos, ¿verdad? Usted está siendo detenido por el delito, por la posible comisión de un delito de tal y tal y tal cosa, ¿verdad? Tiene derecho ¿cómo se llama? A proveerse de un abogado defensor. Si no lo tiene, pues el Estado le proveerá uno. Puede usted mantenerse callado, pero y si quiere usted hablar o si quiere usted ejercer, todo lo que usted diga puede ser utilizado en su contra. Eso es precisamente lo que eso le dicen. Ahí le leen sus derechos, ahí le están diciendo por qué motivo, por qué motivo está siendo detenido, por orden de quién, si es que hay una orden, le está diciendo que es delito y que obviamente tiene derecho a proveerse
de un abogado defensor, y si no, el Estado le proveerá uno. Incluso hay algo más, le dice, tiene derecho a hacer una llamada. Es decir, llamar a la persona de su confianza, ya sea familiar, ya sea un abogado, para avisarle que está siendo detenido y que necesita su apoyo. O llamar a un familiar, ¿verdad? Cualquiera que sea, para comentarle y hacerle ese mismo comentario que está siendo detenido, para que él también pueda hacerle el favor de conseguirle a alguien que lo defienda. Pero si no lo tiene, el Estado le proveerá a uno. Como le digo, esta pequeña, esto que ustedes miran, y notificación de la causa y todo, y que está en la Constitución y que muchas veces pasa desapercibido, y muchas veces los oficiales de policía no le dicen muchas cosas a la gente, pero son los derechos que tiene. Lo mismos que tiene, muy parecidos, obviamente, a lo que deben hacer los policías en Estados Unidos. Y obviamente, cuando se hace eso, entonces la persona, pues obviamente ya está bien notificada, bien enterada, el por qué está siendo detenido, quién lo ordenó y a dónde lo van a conducir precisamente en este momento. Entonces ahí lo tiene toda la información necesaria, ¿verdad? Que obviamente en Estados Unidos eso es muy fuerte. Si a una persona no le manifiestan el motivo de su detención, no le leen sus derechos, entonces también hay una también una institución parecida a lo que es la exhibición personal. La exhibición personal, el habeas corpus, en donde efectivamente ha sido violentado por sus derechos, que ha sido violentada en sus derechos porque no se le ha hecho esa notificación. Allá en Estados Unidos, que están dentro de los derechos y libertades de las personas, que es un derecho también constitucional, también se llama, es producto de una ley Miranda. Parece que fue un congresista de origen latinoamericano, me parece que fue de Florida, que generó y promovió precisamente esta norma, una adición a la norma constitucional en el cual efectivamente la persona tiene que estar enterada y tiene que comunicarse eso. Entonces, por eso es que se le llama Ley Miranda. Así es el nombre coloquial con que se le conoce. E incluso el apellido lo utilizan, ¿verdad? Como un verbo. Entonces, porque dicen, aún no he sido, ¿verdad? Mirandize, no ha sido mirandizado, dice. ¿Por qué? Porque no se le ha hablado de sus derechos. Esa es la forma que en inglés se denomina Mirandize, ¿verdad? Que no ha sido mirandizado o que no se le ha cumplido con la norma constitucional Miranda, en el sentido de que se le haga saber sus derechos, que se le haya dado todas las condiciones y cuáles son los motivos de su detención. Eso es lo que hacen en Estados Unidos, que no difiere de lo que nosotros tenemos en la Constitución, ¿verdad? Están viendo ustedes que esas mismas cosas que aparecen en Estados Unidos, en el derecho procesal penal, pues aparecen. Y la mayoría de países, todos los países tienen este tipo de normativa, precisamente porque eso está dentro de los derechos que la persona tiene, y eso es lo que debe, de los que debe hacerse precisamente en eso, ¿verdad? Porque si no se le está violentando un derecho. Algunos pues ya han manifestado que ya vieron precisamente el video que les envié sobre el debido proceso, ¿verdad? Si ustedes ven, me parece que ese video fue grabado, ¿verdad? Fue grabado precisamente en Bolivia. Miren, es que como les decía, el derecho procesal penal y todos sus derechos y todas las circunstancias están, como dice, universalizados en todas partes, porque los mismos circunstancias por las cuales se estaba explicando ahí el debido proceso también sucede aquí en Guatemala.
Y lo mismo también sucede en Estados Unidos, pues. Y si en algún momento se está violentando su derecho, si no se puede, pues obviamente hay recursos o medios de impugnación, ¿verdad? Que pueden interponerse, ¿verdad? Como le digo, hay recursos definitivamente que se pueden utilizar para exigir el cumplimiento de sus derechos. Por eso es que vuelvo a la palabreja aquella que son las garantías procesales, que creo que ya explicamos qué consiste esas garantías procesales que están regulando esos primeros artículos en el Código Procesal Penal, y el capítulo 1 dice exactamente o indica garantías procesales. Creo que en esta sección, o no, me queda la duda en este momento, si explicamos qué es una garantía procesal. ¿Explicamos qué es una garantía procesal? ¿O fue en la otra sección? ¿No qué? No se ha explicado. No, ¿No? Bueno, sí, entonces sí, efectivamente, en el Fue la sección segundo... H, Sí, lo licenciado. recuerdo, nada más quería estar seguro. Efectivamente, en la sección H sí expliqué. Estas son garantías procesales, que como le digo, eso está regulado en los primeros 23, me parece, artículos del Código Procesal Penal. Incluso es el artículo último de las garantías procesales, que está establecido, 23 vía diplomática, porque obviamente 24 de la clasificación de la acción penal, que es otro punto que tenemos que desarrollar oportunamente, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consiste, si es que ustedes han oído, o qué es una garantía procesal? Pero bueno, podemos referirnos primero a esa primera palabra que dice que garantía. ¿Qué es una garantía para ustedes? ¿Mm? Y no necesariamente tienen que darme una definición jurídica. ¿Qué han encontrado ustedes cuando han hablado de una garantía? ¿Qué es una garantía? En sus propias palabras, como digo, no quiero una definición muy doctoral y muy técnica de lo que es una garantía, sino pensemos ustedes en sus vidas diarias cuando han utilizado y para qué sirve una garantía. ¿un respaldo? ¿Cómo? ¿No escucho? ¿No escuché? Por favor, no le oigo muy claro, Joel. Joel está hablando, ¿verdad? Una forma de seguro. Un forma de seguro o asegurar. Jiré levantó la mano por ahí. Sí, era una forma de seguro, siempre en términos de garantía constitucional, de que se mantenga en orden todas las normas constitucionales, ni que se vea afectado el Estado o la población. Bueno, recuerden ustedes que el sujeto activo siempre de una violación a un derecho siempre va a ser el Estado. El Estado jamás va a ser sujeto pasivo de una violación constitucional, porque el garante es el Estado. Por lo tanto, ellos no pueden, ni los funcionarios públicos, alegar de que se le ha violentado un derecho constitucional, porque ellos son los que tienen que observarla y cumplírsela. Usualmente la víctima o el agraviado de un derecho constitucional es el pueblo, las personas, ¿eh? Los ciudadanos, somos los afectados. Pero la idea que nos manifestó Jiref, sí, tienen bastante cercana a lo que nosotros queríamos explicar precisamente. Les digo, les dije que hablaran así normalmente como han utilizado la palabra garantía, porque tiene las mismas características. Como por ejemplo, como lo he explicado desde hace ya algunos años, cuando hablamos de una garantía, pensemos que ninguno de todos sabemos mucho derecho, pero sí bien sabemos que es una garantía, porque cuando vamos a un almacén, a una tienda, a comprar un aparato eléctrico, a comprar un teléfono o algo así, además de averiguar cuál es el precio, si hay bisacuotas, si lo dejan por abonos y toda la demás, que es una palabra famosa que nosotros utilizamos y preguntamos al del almacén o al de la tienda.
Si tiene garantía. Sí, si tiene garantía. Y si está garantizado. Y si hay garantía, ¿por cuánto tiempo la tengo, verdad? Eso es lo único que nosotros decimos. Y cuando nosotros le preguntamos a ese vendedor cuánto tiempo tiene de garantía, si tiene garantía, ¿qué es lo que estamos averiguando en el fondo? ¿Qué es ya explicadamente o qué es lo que estamos pidiendo? ¿Qué es lo que queremos oír? La seguridad del aparato que se va a comprar. Exactamente. Nosotros queremos una garantía de que si el aparato, ¿verdad? Nuevo que yo les compré en el almacén no funciona, deja de funcionar o no cumple con todos los requisitos o todas las características o todo lo que supuestamente debe tener el aparato, uno le pregunta garantía, ¿verdad? Entonces le dicen, bueno, 3 meses, 6 meses e incluso puede ser 1 año, pero si usted paga más, o sea, si paga usted tanto, le vamos a dar 1 año o 2 años de garantía, pero tiene que pagar una extra y nosotros le damos esa garantía, ¿verdad? Por 2 años, ¿verdad? O si no, pues solo 6 meses lo que tiene de garantía, en el cual ustedes pueden venir a reclamar si el aparato no funciona. En el entendido de que si no funciona, ustedes tienen que llevar nuevamente el certificado de garantía o la factura, o ambos a veces, y decirle, mire, no está funcionando bien, lo enciendo y esto no me funciona. Lo revisan y dicen, sí, efectivamente. Entonces, ¿qué es? Que obviamente las personas se han comprometido con esa garantía a reparárselo, a repararle el aparato. Y si no funciona aún y cuando, o no lo pueden reparar, ¿qué le dan? Uno nuevo. Le reponen ese aparato y le dan uno nuevo. Eso es lo mismo prácticamente cuando nosotros hablamos de una garantía procesal. El derecho que tenemos como ciudadanos de reclamar la observancia o cumplimiento de las normas constitucionales en el proceso penal. ¿Ya vieron? O sea, el derecho que tenemos todos como ciudadanos a reclamar o a exigir el cumplimiento u observancia de las normas constitucionales y de la protección de mis derechos y libertades individuales. Por eso es una garantía procesal, el derecho que yo tengo que exigir. Hey, quiero que me cumplan, se están violentando mis derechos constitucionales, se están violando mis derechos, por lo tanto, yo tengo derecho a reclamar. Yo estoy señalando en dónde está el error, por lo tanto, ustedes hagan otra vez el procedimiento, cumplan con esos requisitos y ahí nos vamos a someter. Opera exactamente lo mismo. Y es un derecho que tenemos todos los ciudadanos. Y es un derecho, como le digo, esas garantías procesales no solo están aquí en Guatemala. Bueno, todos los códigos procesales en Iberoamérica, por el modelo de código procesal que tenemos, tienen esos derechos. Como también lo tienen en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, en todas partes del mundo, tienen precisamente esa protección, esa garantía. Y por eso le digo, la garantía y la seguridad que todos los derechos constitucionales, los derechos humanos van a ser observados en el proceso penal. Y tenemos el derecho de exigir que lo vuelvan a hacer y lo hagan correctamente, ¿verdad? O que de una vez nos cambie totalmente el procedimiento que han utilizado. Aparentemente, pues a uno a veces piensa las cosas desde el punto de vista, a la que difícil está esto, pero a veces vemos que son cosas que nosotros utilizamos en el diario vivir y que sin necesidad de que seamos abogados o hayamos estudiado derecho, precisamente tienen ese mismo significado, ¿verdad? Son interesantes, ¿verdad? Que parece muy coloquial el tema garantía, pero efectivamente eso es. Y obviamente cuando lo tenemos en el Código Procesal, está señalando precisamente todos esos derechos que nosotros tenemos y que por eso es que estos primeros artículos que regulan las garantías procesales son muchas veces copias textuales o parafraseadas de normas constitucionales. Esos son precisamente. Y obviamente por eso es que nosotros tenemos el derecho a exigir precisamente esto. Definitivamente esto está, es un derecho.
Esto, le digo yo, tiene una razón, un motivo, pues. ¿Para qué va a existir un derecho constitucional o una constitución preciosa, linda, que tenga todos los derechos y estén ahí en la constitución, si no tenemos el medio con el cual los ciudadanos en un momento oportuno podamos reclamar? Podemos reclamar que se está violentando o se están incumpliendo con la observancia de nuestros derechos. Qué bonito es, qué constitución, qué linda, tiene todos los derechos, pero ¿cómo los vamos a exigir? Y, como ya les he dicho, es a través del derecho procesal penal, a través del derecho penal, que se hacen cumplir los derechos humanos. A nivel interno, aquí es donde se protegen los derechos humanos a través del proceso penal, porque ahí es donde hay más tendencia a ser violentados por parte del Estado. ¿Cuántos casos no han visto, se han señalado en los medios de comunicación social, en los medios, en los noticieros, en los medios escritos, efectivamente, de la violentación que se han hecho de muchos derechos a varias personas indicadas? Y obviamente pareciera que incluso bautizan a ese grupo como el pacto de corruptos, porque no hacen nada al respecto, no toman medidas precisamente al respecto, y se violentan los derechos, pues, de las personas. Y hay un trato desigual, a pesar que el Código Procesal Penal exige igualdad para todos, precisamente, ¿verdad? Exige un tratamiento igual. El derecho a la igualdad está en el proceso, ¿verdad? Miremos el artículo 21, ¿verdad? Que también es norma constitucional. El artículo 21 del Código Procesal Penal, que también, como le digo, está en la Constitución Política de la República de Guatemala, indica igualdad en el proceso. Quienes se encuentren sometidos a proceso gozarán de las garantías y derechos que la Constitución y las leyes establecen sin discriminación. Eso es lo que dice. Y miren ustedes el artículo 16 también, en esa vía. ¿Qué es lo que indica el artículo 16? Respeto a los derechos humanos. Los tribunales y demás autoridades que intervengan en los procesos deberán cumplir los deberes que le imponen la Constitución y los tratados internacionales sobre respecto a los derechos humanos. Entonces, son normas que están establecidas, son normas que deben exigirse su observancia, son normas que nosotros que nos dedicamos al derecho penal, al derecho procesal penal, no podemos dejar de exigir. Eso es precisamente por lo que nuestro cliente ha confiado en nosotros, porque vamos a garantizarle a través de nuestro ejercicio profesional, a través de la defensa que le vamos a proveer, ¿verdad? Y la confianza que nos tuvo, a garantizarles que sus derechos van a ser observados, van a ser respetados y a hacer que obviamente se cumplan todas las reglas del debido proceso. Porque para eso nos pagan, ¿no? Para eso confiaron en nosotros. Y como les digo, en Guatemala, con ese pacto de corruptos que está señalando, pasan cosas increíbles, ¿verdad? Pasan cosas increíbles, porque ya vieron cuando los cantones hicieron sus manifestaciones y se fueron a sentar por un tiempo enfrente del Ministerio Público, ¿verdad? Los 48 cantones, por los actos que estaba realizando el Ministerio Público a través de su fiscal general, Consuelo Porres, que estaban haciendo allanamientos en el Tribunal Supremo y todo, y que de alguna manera lo que pretendían era votar el proceso democrático de elección y obviamente que el presidente Arévalo no tomara posesión, anular las elecciones. Entonces ahí fue donde el pueblo se levantó y los 48 cantones. Hace poco, ¿qué hicieron? Al que fue presidente de los 48 cantones y a otra persona lo detuvieron por las manifestaciones y todo el escándalo
que hicieron, dicen ellos, ¿verdad? Y que se violentaron derechos precisamente de los trabajadores del Ministerio Público con todo lo que hicieron los 48 cantones. ¿Saben ustedes eso? ¿Va? Saben que eso es cierto, ¿verdad? No, que no estoy inventando, ya lo han leído en las noticias. Ahora que están en la universidad, pues ustedes creo que deberían empezarse a preocupar por leer más los medios de comunicación, leer la prensa, sobre todo lo que es el área roja, donde están los delitos, los crímenes y todo, porque eso también les va a iluminar el cerebro respecto al derecho procesal penal. Eso les va a iluminar y van a ver algunas cosas que están también reguladas, pero los van a ver en vivo. Por lo tanto, yo sí sugiero que empiecen a leerse la prensa libre, ¿verdad? U otro diario respecto a esto. Entonces, ¿qué hicieron? A estos, por esas manifestaciones que hicieron, por haber tomado y haberse asentado ahí por el Ministerio Público, que también participaron estudiantes universitarios de la San Carlos, también participaron e hicieron todo un relajo, ¿verdad? También ahí. ¿Qué hicieron? A estas personas las están procesando por esas actividades que realizaron. Ahora díganme ustedes qué pasó. ¿Qué pasó con Joviel Acevedo y que se fue a sentar enfrente del palacio por cuántos días? 50, 70, no sé cuántos días. Ha iniciado el Ministerio Público un proceso penal contra Joviel Acevedo precisamente por hacer prácticamente lo mismo que hicieron precisamente los 48 cantones. ¿Qué ha hecho en ese caso el Ministerio Público? Y ya le digo, también a ellos, a los 48 cantones, los intentaron desalojar. ¿Qué intentos de desalojo hubo efectivamente? Pues bueno, son cosas que ustedes tienen que empezar a analizar como futuros abogados, juristas, que ustedes están aprendiendo el derecho y ven en la realidad nuestra, están viendo precisamente en las noticias este tipo de cosas que de alguna manera va a retroalimentar y les va a dar más fundamento para poder ser abogados. Porque para eso sirve. Bueno, entonces ven ustedes que inmediatamente él puede ejercer, esta persona puede ejercer su derecho de defensa precisamente al momento de ser detenido. Y dentro de las circunstancias vemos precisamente que obviamente ese derecho de defensa, por favor, la siguiente. Entonces, vemos que dentro de sus derechos y para un ejercicio, entonces debe precisamente de tener derecho, a una defensa. Y obviamente tiene el derecho también de elegir un abogado defensor. Por favor, miremos el artículo 92. El artículo 92 del Código Procesal Penal, claro. Muy bien, artículo 92. Derecho a elegir defensor. El sindicado tiene derecho a elegir un abogado defensor de su confianza. Si no lo hiciere, el tribunal lo designará de oficio, a más tardar antes de que se produzca su primera declaración sobre el hecho, según la reglamentación para la defensa oficial. Si prefiere defenderse por sí mismo, el tribunal lo autorizará solo cuando no perjudique la eficacia de la defensa técnica y, en caso contrario, lo designará de oficio. La intervención del defensor no menoscaba el derecho del imputado a formular solicitudes y observaciones.
Bueno, entonces precisamente tiene derecho, precisamente al momento de ser oído, a proveerse de un abogado defensor. Lo mismo le estaba diciendo en la Constitución, ¿verdad? Lo mismo estaba estableciendo en la Constitución que al momento de ser detenido, también le dicen que tiene derecho a proveerse de un abogado defensor, ¿verdad? Entonces, ahí mismo están estableciendo que él tiene todos los derechos constitucionales, ¿verdad? Y que está precisamente en su derecho como una forma de defenderse, una característica de su defensa, de proveerse de un abogado que le pueda ilustrar, le pueda decir, le pueda señalar o explicar qué es lo que está sucediendo y qué es lo que tiene que hacer esa persona precisamente cuando esté ante el juez. Y entonces, ese derecho que tiene precisamente, está, como les digo, el derecho precisamente a proveerse de un abogado defensor. Aquí prácticamente estamos hablando en ese artículo 92 de dos clases de defensa, de dos clases de defensa. Una defensa técnica, porque así también es el subtítulo de la sección tercera. Cuando hablamos de una defensa técnica es cuando se provee por un abogado. Él es el abogado, ya sea el abogado de su confianza o un abogado de la defensa pública penal que le ha prestado precisamente o le puede prestar sus servicios de defensa. Es una defensa técnica. Pero cuando el detenido o la persona que ha sido sindicada de un delito puede también, puede también ejercer esa defensa por sí mismo. Esa es una defensa material, así se le denomina. Defensa técnica cuando la defensa es prestada por un abogado, ya sea la defensa pública, abogado de oficio o uno de su elección, ¿verdad? Entonces, ahí es una defensa técnica. Pero también, ¿verdad? También tiene derecho él, de acuerdo a esto, es a defenderse por sí mismo. Siempre y cuando, pues obviamente no perjudique la eficacia de la defensa técnica, ¿verdad? Entonces, efectivamente lo hace. En Estados Unidos también tienen ese derecho de ejercer su propia defensa. O sea, la defensa técnica y la defensa material se puede hacer en cualquier país. Él está en su derecho a escoger quién y cómo quiere defenderse. Y aun y cuando tenga abogado defensor, él tiene derecho, como dice la última oración ahí, que la intervención del defensor no menoscaba el derecho del imputado a formular solicitudes y observaciones, el derecho, el ejercer su propia defensa o a ejercer su defensa material. No obstante que tenga abogado, él puede levantar la mano en la audiencia y decir, mire, yo como sindicado pido que esto tal cosa, esto se haga tal cosa, hace lo que él considere también conveniente, porque está en su derecho, ¿verdad?, de declarar precisamente y manifestarse. Entonces, eso precisamente esto. Y obviamente las declaraciones que él haga en el ejercicio de su derecho, ¿verdad?, también gozan de algunos derechos. Miremos el artículo 85 del Código Procesal Penal. Artículo 85. Métodos prohibidos para la declaración. El sindicado no será protestado, sino simplemente amonestado para decir la verdad. No será sometido a ninguna clase de coacción, amenaza o promesa, salvo en las prevenciones expresamente autorizadas por la ley penal o procesal. Tampoco se usará medio alguno para obligarlo, inducirlo,
o determinarlo a declarar contra su voluntad, ni se le harán cargos o reconvenciones tendientes a obtener su confesión. Bueno, entonces, obviamente también hay una característica, pues, que la confesión no hace prueba. La misma Constitución tiene ese límite precisamente, ¿verdad? Ese límite que precisamente el sindicado no está, no podrá declarar contra sí mismo. Ese es precisamente lo que también regula la Constitución de la República, que es el artículo 16, por favor, de la Constitución. Artículo 16. Declaración contra sí y parientes. En proceso penal, ninguna persona puede ser obligada a sí misma, contra su cónyuge o persona unida de hecho legalmente, ni contra sus parientes dentro de los grados de la ley. Bueno, eso es como lo digo para ver los alcances que tienen el proceso. Pero miren, ya cuántas normas constitucionales hemos visto y que la mayoría y varias de ellas, y vamos a seguir viendo ese fenómeno, que la mayoría de ellas se refiere al derecho penal, al derecho procesal penal. ¿Cómo es eso? Que la mayoría de los artículos que regulan los derechos o las garantías procesales tienen referencia de alguna manera con el derecho penal. Y obviamente aquí, como ven ustedes, de acuerdo a el 16, la declaración no tiene valor probatorio. Por lo tanto, la confesión, si alguien dice, sí, yo fui el que lo maté, y toda la cuestión, entonces eso no produce prueba y no puede ser tomada en cuenta precisamente por el juez para dictar una resolución o dictar una sentencia. Por favor, no vamos a confundir. Por ejemplo, hay una institución que es la aceptación de cargos. Y también en el procedimiento abreviado, también hay una aceptación de los hechos, que es lo que tiene que hacer el sindicado. La aceptación de cargos o de los hechos no constituyen una confesión. Simplemente lo que se está allanando él, lo que está aceptando es precisamente, ¿verdad? Precisamente los hechos que se le están endilgando. Acepto la posición que asume el Ministerio Público y efectivamente acepto el hecho y para un procedimiento abreviado. Y en el caso de la aceptación de cargos, son precisamente en el mismo sentido. Lo que el Ministerio Público ha señalado que como delito o el delito que sea, yo acepto los cargos, acepto la responsabilidad por esos hechos, pero no está confesando absolutamente nada. No es lo mismo, exactamente y técnicamente no es lo mismo. Tomen en cuenta esto y pongan la atención porque ya ahí estamos dando muchas circunstancias que son muy importantes para el manejo del procesal penal. Pues ya bien, miren todas esas normas muy especiales que tiene precisamente el Código Procesal Penal y tiene precisamente la la Constitución y el Código Procesal Penal en el proceso penal. Para el verdadero ejercicio del derecho de defensa, también vemos que ahí hablamos del idioma y del intérprete, porque está también para ser oído y formalmente indicarlo, tenemos que ver lo que indica el artículo 90 del Código Procesal Penal. Por favor. Artículo 90. Traductor. El imputado tiene derecho a elegir un traductor o intérprete de su confianza para que lo asista durante sus declaraciones, en los debates o en aquellas audiencias en las que sea necesaria su citación previa. Cuando no comprenda correctamente el idioma oficial y no haga uso del derecho establecido anteriormente, se designará de oficio un traductor o intérprete para esos actos. Ya vieron, para que él pueda ser oído necesita tener todas las garantías y derechos que pueda él tener
para que esa su interpretación, para que esa su declaración y su derecho de audiencia de hacer oído y su defensa, que de alguna manera ya empezó a ejercer, empieza a ejercer ahora, también si no sabe el idioma, obviamente ahí dice claramente que no entiendan el idioma oficial. Entonces estamos hablando de precisamente de extranjeros que no hablen el español, porque son alemanes, son ingleses, o lo que hablan son inglés, en fin, eso está hablando. Pero obviamente nosotros también tenemos que pensar que de acuerdo al artículo 60 hay grupos, ¿verdad? Indígenas que precisamente y que hablan otro idioma. Por lo tanto, también ellos tienen derecho a un traductor. O sea, porque en el artículo 60 constitucional, el derecho de los pueblos indígenas, que ustedes ya recibieron ese curso, entonces ellos también tienen derecho a que les proporcionen un traductor, una persona que entienda qué es lo que está sucediendo, que le pueda de alguna manera transmitir y explicar qué es lo que está pagando, qué es lo que está pasando precisamente en el proceso penal. O sea, que no pensemos que el traductor solo es aquel que no hable el idioma y que es porque es extranjero, sino también estamos de los guatemaltecos que efectivamente tienen un idioma distinto. Ya recuérdense que habíamos visto, ¿cuántos son? Como 23, 25 idiomas que han sido reconocidos. Esa cantidad es más o menos, ¿verdad? No recuerdo muy bien, pero como ustedes acaban de recibir derecho de los pueblos indígenas, pensé que lo tenían ahí a la mano. Pero obviamente, entonces ese derecho, porque en el interior de la República hay personas que no hablan el idioma oficial, no hablan el español, o si lo hablan muy escasamente. Por lo tanto, es necesario para su total comprensión del proceso, de lo que está pasando y de lo que se debe hacer, pues tiene que tener precisamente un traductor. Ahora bien, la palabra intérprete, ahí sí lo tenemos que ir o llevar. Blanca Elizabeth Sosa ha levantado la mano. Buenas tardes, licenciado. Solo una consulta del artículo de la Constitución para las personas que hablan un idioma maya. ¿Qué artículo fue el que mencionó, perdón? El 60. El 60, que es precisamente el reconocimiento de los grupos étnicos. Si quiere lo leemos. No, discúlpeme, es 66. Uy, bueno, sí, me confundí. Es que no. Perdón. Yo fui el del error, es que estaba hablando el derecho, estábamos hablando yo del patrimonio cultural. Discúlpeme. Está bien, gracias, muy amable. Por favor, léalo de todas maneras, el 66. Está bien. Artículo 66, protección a grupos étnicos. Guatemala está formada por diversos grupos étnicos, entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos. Entonces, hay un reconocimiento para estos idiomas. Por lo tanto, si una persona no habla el idioma oficial, pues tiene derecho también a un traductor, pues sí. O si más o menos tiene idea, porque hay algunos que venden en los mercados y obviamente tienen más o menos una idea del idioma español, pero no lo suficiente como llegar a un proceso. En un proceso, pues las palabras son más técnicas. Hasta a uno se le dificultan en tanto no lo sepa, ¿va? Y ya lo aprende uno porque estudió derecho, ¿verdad? Ya como estudió para abogado, y ahí es donde tiene más conocimiento de todas el lenguaje jurídico que se utiliza precisamente en estas, pero en estas personas no, ¿verdad? Por eso es que es necesario el traductor para que pueda ser una persona oída. En cuanto a los intérpretes, le decía, lo que pasa es que también tenemos que saber que dentro de la población hay también, ¿verdad? Y eso tampoco lo podemos negar, hay personas sordomudas, sordomudas. Y ellos lo que manejan, varios de ellos, son el lenguaje de señas, ¿sí o no?
Entonces, cuando hablamos de intérprete, estamos hablando más que todo al lenguaje de señas, precisamente a que nosotros tengamos que indicarlo, pues señalar precisamente, ¿verdad? De que efectivamente tienen que tener alguien que les traslade a través del lenguaje de señas lo que está sucediendo en el tribunal y obviamente traduzca o interprete su declaración, ¿verdad? Porque ellos van a declarar y si declaran, lo van a hacer con el lenguaje de señas, pero también tienen en ese momento, pues, que explicarles, ¿verdad? Que indicarles qué es lo que están diciendo en el lenguaje de señas y cuando se les, cuando ellos contesten, pues obviamente darle al juez la indicación de qué es precisamente lo que se está diciendo o en este caso, ¿verdad? Entonces, esto, como les digo yo, es un derecho que tienen las personas y que obviamente tienen que cumplirse en cuanto al idioma y el intérprete que debe de tener en todas las diligencias judiciales de ahí en adelante, no solo en esa. Hasta el momento, pues, he explicado, a veces tal vez muy rápido, les he indicado todos estos derechos, pero ¿cómo va a ser oído una persona si no hay estos requisitos y estas circunstancias? Pues, nosotros tenemos que darle toda la oportunidad a la persona, pues, está en su derecho. Por lo tanto, eso está reconocido y por lo tanto tenemos que aceptar y exigir la observancia por parte de los órganos jurisdiccionales y el Ministerio Público de que tenga estos recursos para que la persona pueda ser oído, para que efectivamente pueda también ejercer su derecho de defensa. Bien. La siguiente, por favor. Bueno, de alguna manera, pues ya habíamos dicho las condiciones en que esta declaración tenía que ser, ¿verdad? Que ahí lo vimos en el Código Procesal Penal, precisamente que la declaración tiene que ser libre, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Ahí mismo, cuando dijimos en el Código Procesal Penal, que el imputado no puede ser obligado a declarar contra sí mismo, a declararse culpable y todo eso, definitivamente ahí es donde estamos hablando que no puede haber amenazas o coacciones en contra de la persona para que efectivamente esta persona declare. No puede haber precisamente este tipo. Él es libre de declarar e incluso está en su derecho de declarar o manifestarse cuantas veces quiera, precisamente dentro del proceso. Él está en su derecho a eso. Él tiene derecho precisamente a que se le escuche cuantas veces sea necesario y siempre pues que no haya una intención de estar repitiendo lo mismo, porque dice que si ya lo dijo una vez ya no tiene que decirlo, o cuando no trate de realmente hacer retardar el proceso. Entonces esas cosas pues obviamente tienen que tener muy claro precisamente en estas cosas, ¿verdad? Tiene que tener muy claro para que esto se pueda realizar precisamente y se den todas las circunstancias necesarias. La siguiente, por favor. Bueno, cuando él tenga su derecho a audiencia, obviamente no podemos dejar o descartar la presunción de inocencia. Presunción de inocencia que obviamente la Constitución regula. Ustedes que son expertos y peritos, ¿verdad?
¿En dónde está en la Constitución? Ustedes que ya manejan la Constitución, pero al ya. ¿En qué artículo está? 14. 14, licenciado. Sí, el 14. Presunción de inocencia. Entonces, él va a declarar, va a ser oído y va a estar en tribunales y en todas las audiencias, pero este principio, ¿verdad? Este derecho constitucional, ¿verdad? No puede faltar. Por favor, alguien léalo. Artículo 14. Presunción de inocencia y publicidad del proceso. Toda persona es inocente mientras no se le haya declarado responsable judicialmente en sentencia debidamente ejecutoriada. El detenido, el ofendido, el Ministerio Público y los abogados que hayan sido designados por los interesados en forma verbal o escrita tienen derecho de conocer personalmente todas las actuaciones, documentos y diligencias penales sin reserva alguna y en forma inmediata. Bien, aquí está la presunción de inocencia, pero no sé si ustedes adentraron a analizar precisamente en su curso de Derecho Constitucional, ¿verdad? Explicar realmente algunas características muy particulares, ¿verdad? Muy particulares y que realmente yo no lo he visto en otras partes, ¿no? No es que conozca todas las constituciones, pero en las que yo he conocido, incluso la americana, ¿verdad? No he visto esto que tenemos nosotros en nuestra constitución, que lo caracteriza en una forma especial, ¿verdad? Porque también, como le digo, la presunción de inocencia también está en todos los países del mundo, como es un derecho, una libertad individual. Fíjense ustedes que el título de este artículo dice presunción de inocencia y publicidad del proceso. Pero acá hay algo muy distinto, que la mayoría de constituciones, o cuando se habla del derecho o la presunción de inocente, repite, toda persona se presume inocente. Hay una presunción legal, ¿verdad? Una presunción legal, salvo prueba en contrario, de que la persona se presume o se cree que es inocente. Pero fíjese que nuestra Constitución le da mucho más fuerza, porque aquí afirma, no lo presume. Toda persona es inocente. No es lo mismo ser o es que presumirse o creerse o pensarse o que debe creerse bajo esa característica, darle ese tratamiento. Aquí el Estado de Guatemala, al contrario de todas las constituciones, de muchas constituciones, digo yo, porque no las conozco todas, es la única que he visto que afirma que es un Estado que le reconoce Guatemala a las personas. No es lo mismo presumir o se presume o se cree que es inocente a que la persona es. Entonces, esto le da un mayor peso y garantía a la persona sindicada, porque el Estado desde un principio está diciendo que él es. Y por lo tanto, el trabajo del Ministerio Público se vuelve más fuerte, porque en el proceso penal, lo que él debe tratar de votar es ese estado de inocencia que se le reconoce constitucionalmente. Eso es lo que está tratando de hacer el Ministerio Público. Votar la presunción de inocencia. Votar ese estado. Él va a demostrar que es culpable para que él sea condenado. Hasta ese momento, como le digo, él es inocente. No se presume. Es inocente. Entonces, el Ministerio Público tiene el gran trabajo de probar que la persona es culpable, de probar
que precisamente él no es inocente y por lo tanto pedirá en su momento oportuno que se le condene a esa persona. Y esa, como le digo yo, hasta que haya una sentencia debidamente ejecutoriada, votará esa presunción o ese estado de inocencia que se le reconoce constitucionalmente al ciudadano. Como le digo, posiblemente dicen ustedes, bueno, ¿qué tiene que ver eso? No es muy importante. Sí, es bastante importante. Formalmente y de acuerdo a la interpretación que debe de hacerse de ese artículo, es que la presunción de inocencia es el Estado de Guatemala. Guatemala reconoce que la persona es inocente. No simplemente cree o lo presume, no es una presunción legal, jure et jure, ¿verdad? Sino que es una presunción que acepta prueba en contrario. Y esa prueba en contrario la está construyendo el fiscal a efecto de que él va a demostrar lo contrario, que él no es inocente, él es culpable. Y el juez, si acoge esa posición o esa pretensión que tiene el Ministerio Público, entonces en la sentencia condenatoria prácticamente, ¿verdad?, vota esa calidad y una vez que sea ejecutoriada. Por cierto, ¿qué es una sentencia ejecutoriada o una resolución ejecutoriada? Cuando el juez ya ha dictaminado la sentencia de culpabilidad, licenciado. Bueno, eso puede ser en primera instancia, pero cuando se es una sentencia ejecutoriada, cuando ya no existen recursos contra esa sentencia. exactamente, cuando ya se han agotado todos los recursos o medios de impugnación, como le digo, ordinarios y también extraordinarios como el tema constitucional, entonces que ya no cabe recurso o está la posibilidad de interponer otro recurso, entonces ahí hablamos de una sentencia ejecutoriada, porque ya no cabe ya no cabe ningún recurso o medio de impugnación posible. Y obviamente va al juez de ejecución para que le indique por cuánto tiempo va a estar, en dónde va a estar detenido y cuándo se cumple su condena. Ahí estamos hablando de que es ejecutoriada. Aunque les digo, para nosotros, bueno, la verdad es que como es algo que ustedes deben aprender, deben aprender como abogados. Nada es absoluto. Eso tengan como algo que metido así en su cabeza. Nada es absoluto. Todo es relativo. Y por eso es que a veces hay imágenes o bromas que se hacen. Todo depende. Nosotros dice, pide, la ley dice y él tal cosa. Sí, pero depende, ¿verdad? No es absoluto. Para nosotros, creemos en la relatividad. Todo es relativo. Nada es absoluto. ¿Quién era el que inventó la relatividad o creó? Que dijo precisamente todo es relativo, nada es absoluto. Albert Einstein. Albert Einstein, exactamente. Entonces, nosotros creo que debemos ser fan precisamente como abogados, debemos ser fan de Einstein. Ahí van a ver que hay otros principios también de Einstein que aplicamos dentro del proceso penal. Y nosotros como abogados, sí, pero depende, todavía falta. Y ese depende, fíjense ustedes, de nuestro Código Procesal Penal, no solo aquí en Guatemala, no solo en Guatemala, sino que en muchos países, existe, como les digo, no existe existe en ningún otro proceso de ninguna otra área
lo que llamamos la revisión. No existe lo que es, como le digo, revisión. Solo nosotros la tenemos. Y lo tienen en Estados Unidos, lo tienen en muchos países. Y solo es en materia procesal penal. Entonces, eso de sentencia ejecutoriada, depende. Todo es relativo. Miren ustedes el 453 del Código Procesal Penal, claro, que después de, y casualmente está dentro de los medios de impugnación y va posterior a los medios de impugnación y después de donde está regulada la casación. Y ahí en el capítulo 7 dice revisión. Fíjense ustedes, lean qué dice ahí, por favor, alguien que lo lea. Así despacio, con buena letra y con una voz fuerte, firme y viril de una de las damas, por favor. 453, licenciado. Sí, así despacito, léaselos para que cachen la idea. Gacha. Muy bien. A ver. Artículo 453, objeto. La revisión para perseguir la anulación de la sentencia penal ejecutoriada, cualquiera que sea el tribunal que la haya dictado, aún en casación, solo procede en favor del condenado a cualquiera de las penas previstas para los delitos o de aquel a quien se le hubiera impuesto una medida de seguridad y corrección. Bueno, ahí tenemos quien tiene la facultad de impugnar, el propio condenado, su abogado, el Ministerio Público, el juez de su ejecución también tiene derecho a interponer la revisión, ¿verdad? Y obviamente cuando se miren los motivos, que son varios los motivos por los cuales se puede presentar esa revisión en una sentencia ejecutoriada en materia penal, fíjense que leamos ese primer párrafo del 455, por favor. 55. Artículo 455. Código penal siempre, Código procesal penal. Sí, por favor. Perdón. Artículo 455. Motivos. Procederá la revisión cuando nuevos hechos o elementos de prueba por sí solos o en conexión con los medios de prueba ya examinados en el procedimiento sean idóneos para fundar la absolución de condenado o una condena menos grave por aplicación de otro precepto penal distinto al de la condena u otra decisión sobre una medida de seguridad y corrección esencialmente diversa de la anterior. Bueno, ahí, como les digo yo, ahí pueden ver precisamente los motivos, hay varios que ahí se establecen. Pero de una vez vamos a hablar de algo muy especial, que cuando nosotros leemos el Código Penal, no nos lo dicen, solo lo leemos y lo tenemos ahí como algo muy claro, muy especial, pero aunque no lo entendemos, así lo aceptamos porque ahí está, ¿verdad? Fíjense ustedes que cuando vemos en el Código Penal el artículo 2, la extraactividad, ¿verdad? La extraactividad, vaya sea, como que dice, la retroactividad o cualquier otra. Vean ustedes lo que ahí se les dice. Artículo 2. Artículo 2. Extractividad. Si la ley vigente al tiempo en que fue cometido el delito fuere distinta de cualquier ley posterior, se aplicará aquella cuyas disposiciones sean favorables al reo, aun cuando haya recaído sentencia firme y aquel se halle cumpliendo su condena. Posiblemente lo leyeron ustedes cuando leyeron la extractividad, que habla la retroactividad y la ultraactividad, que eso es lo que habla de la extractividad, la retroactividad y la ultraactividad. Eso es lo que precisamente se refiere a la extractividad. Cuando leímos ese artículo y nos explicaron en el derecho penal,
y leímos eso, aun cuando sea recaído sentencia firme de aquel que se haya cumpliendo su condena, pues ni atención le prestamos, ¿verdad? Simplemente no le dimos la importancia, ni se tomaron el tiempo de explicar el profesor, ni nos dio tiempo de explicar a qué se refería, pues. No se meten a líos y a ustedes los dejan ahí, que sigan diciendo lo mismo sin que entiendan. Pero si ustedes se encuentran aquí en el 455, los motivos, y leen precisamente, ¿verdad? Precisamente el numeral 6 de ese 455. Miren, ¿qué es lo que dice ahí? La aplicación retroactiva de una ley penal más benigna que la ley aplicada en la sentencia. ¿Bien? La extractividad, en caso de que haya que aplicar la retroactividad de la ley, entonces se supone que para eso sirve. Está regulado en el Código Penal en el artículo 2, pero no se explican y cómo se hace eso, pues. Ni tampoco nunca nos pusimos a discutir ni a decir, puchica, pero si es una sentencia ejecutoriada y en sentencia ejecutoriada ya no cabe precisamente ni un medio de impugnación, ya no cabe nada. Entonces, ¿qué pasa? Claro, la revisión es una acción de revisión, no es un medio de impugnación. Eso es lo que también hace diferente precisamente un medio de impugnación, ¿verdad? Que es una acción de revisión la que se está interponiendo, que es muy distinta a un medio de impugnación, que eso es diferente. Pero ya ven ustedes que eso solo lo tenemos nosotros en el derecho procesal penal y lo tienen en Estados Unidos, en todos los países tienen esta facultad para revisar una sentencia ejecutoriada y poder aplicar, ofrecer nuevas pruebas. O sea, como quien dice, iniciar prácticamente un nuevo procedimiento para esto. Y si es porque hay una retroactividad, porque estamos cumpliendo la condena, ya está, lo condenaron a 10 años, van 2 o 3, resulta que cambió la ley y ahora la nueva ley es más benigna porque tiene menos años de pena. Entonces uno pone la acción de revisión para que le apliquen la nueva legislación, ¿verdad? Le apliquen retroactivamente y le apliquen la pena de la nueva ley versus la anterior, que no le favorecía en nada. Ahí entonces creo que podemos entender mucho mejor qué es precisamente ese artículo 2 y que efectivamente podemos nosotros interponer precisamente en este caso. Por eso le digo, eso de ejecutoriada, que ya no caen más acciones, no caen más recursos, todo es relativo, salvo en materia penal. Ahí sí, nosotros podemos también una sentencia ejecutoriada, votarla. Imagínense. Somos especiales, ¿verdad? La siguiente. Bueno, eso ya lo habíamos leído. Reconocer todos los derechos constitucionales y garantías y los derechos humanos. Son las 15:44. Entonces, ven ustedes precisamente cómo vamos en esto. Todo lo que explica y todo lo que contiene precisamente esa palabreja oído. 4 letras, ¿verdad? Que significan bastante. Y todo lo que se puede hacer precisamente o debe observarse para ejercer un derecho de defensa. Entonces, si es así, muchísimas gracias por su paciencia, por su atención. Buenas tardes. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde.